nos hacíamos eco hace esta mañana, ¿no? El Vaticano difundió una carta del Papa Francisco donde nos enteraba, el mundo entero se enteraba, la designación de Víctor Manuel Fernández, el actual arzobispo de La Plata, como prefecto del dicasterio de la doctrina de la fe, ¿no? Hoy es tapa en todos los diarios. Quizás ahora vamos a hablarlo con Agustín, nuestro columnista y especialista en temas teológicos, así que ahora nos va a afirmar esto si es así o no, pero creo que es la primera vez que Francisco se lleva a un prelado de su máxima confianza al Vaticano para secundarlo en un dicasterio bastante complejo y de los más importantes por lo que estuve leyendo en la estructura vaticana. Agustín Podestá es magíster en teología, director de Hablemos de Teología, columnista de este programa, que siempre nos ayuda a poder entender y poder desentrañar estas noticias que vienen de la Iglesia. Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, buenos mediodías, mejor dicho, buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan? Bien. ¿Sorprendido con esta designación? Sí, fue una sorpresa esta mañana, fue como decir, ¡epa! ¿Y esto? Y generó todo un revuelo. Muchos, como suele suceder con Francisco, muchos a favor, muchos en contra, pero ciertamente fue inesperado, fue muy sorpresivo, muy sorpresivo. Agustín, Víctor Manuel Fernández es un hombre que tiene una trayectoria muy importante acá en Argentina, fue rector de la Universidad Católica Argentina, de hecho dicen que siempre se habla que gran parte de todo lo que son los documentos de Francisco estuvieron de alguna manera también intermediados por él, ¿no? Contaron con la colaboración y con su mirada. Es un gran teólogo, por lo que hoy estaba leyendo, pero me gustaría que me cuentes vos, ¿quién es Víctor Manuel Fernández para el Papa Francisco? Bueno, como vos lo decías, actualmente es arzobispo de La Plata, pero antes de llegar allí tiene todo un recorrido, sobre todo en espacios muy importantes, como decías, ser rector de la UCA, presidente de la Sociedad Argentina de Teología en algunos periodos, fue vicedecano en la Facultad de Teología, cuando yo estudié teología él era el vicedecano, y tiene una trayectoria teológica muy importante. Inclusive él ha tenido conflictos con la misma doctrina de fe que hoy va a presidir en el pasado. De hecho, cuando fue su nombramiento para la Universidad Católica tuvo algunos conflictos en su nombramiento y Bergoglio mismo lo defendió. Luego una vez que asumió como Papa Francisco, lo hizo obispo cuando era rector de la UCA, aún sin diócesis, ¿no? Aún sin una diócesis puntual, lo nombró obispo de una diócesis. Bueno, nada, es una costumbre antigua, ¿no? Pero nombrarlo obispo sin diócesis, ¿no? Justamente como todo un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, y también, como decía vos, es el que se sospecha que está detrás de varios de los documentos de Francisco como escritor o como uno de los autores, ¿no? De los que ha trabajado en esos documentos. Cuando hablamos del dicasterio de la doctrina de la fe, mucha gente del otro lado dice, ¿qué es esto, no? ¿Con qué se come? ¿Qué hacen? ¿Nos querés contar un poco cuál es la principal labor o la principal tarea que lleva este dicasterio tan importante en el Vaticano? Digamos, para que se entienda la importancia del nombramiento, porque por ahí puede pasar desapercibido, bueno, nombraron a alguien en un dicasterio, no sé qué, para que se entienda la trascendencia, digamos, que tiene. Lo voy a poner en términos así como muy criollos. Estamos hablando de la segunda o tercera persona más importante de la Iglesia Universal. Wow. O sea, es a ese nivel, digamos. O sea, quien preside la Congregación para la Doctrina de la Fe es una de las personas más importantes de la Iglesia Universal. Lo que pasa es que suele ser un espacio que no son tapas, o sí son tapas de diario, pero uno no termina de asociarlo de dónde es. Puntualmente, doctrina de fe, otrora, por eso también se entiende la carta que mandó Francisco, quizás a todos lo conocemos, lo que era antes, o como surge Congregación para la Doctrina de la Fe, que era la Inquisición. Dicho en criollo, el Santo Oficio luego fue cambiando de nombre y actualmente es el dicasterio Congregación para la Doctrina de la Fe. Pero empieza su recorrido en aquello que todos conocemos, que todos hemos estudiado alguna vez, como la Inquisición. Es decir, es el organismo dentro de la Iglesia que tiene que velar, que tiene que cuidar, que tiene que resguardar, que sobre todo lo que es la enseñanza y la comprensión de la fe
esté resguardado según la doctrina católica. Es el organismo justamente que tiene que cuidar, ¿no? Que tiene que cuidar o que se encarga de velar que dentro de la Iglesia Católica la doctrina, aquello que se enseña y se transmite, esté siempre de acuerdo a lo que es la doctrina católica. En general suelen aparecer cuando hay conflictos justamente de tipo doctrinales, ¿no? Entonces, a la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que actuar e intervenir y decidir o determinar qué es lo que está sucediendo en un determinado lugar. Suele ser muy común con docentes, por ejemplo, ¿no? Un profesor de teología que enseña una determinada cuestión y alguien hace una denuncia por lo que está enseñando. Esa denuncia concretamente va a doctrina de fe. Y ellos son los que evalúan una determinada problemática, una determinada enseñanza y actúan en consecuencia. Hace poco, con esto cierro, como para que se entienda, digamos, que por qué nos puede sonar reciente, que también creo que tiene que ver con el nombramiento o el cambio es cuando se acuerdan, quizás hace 1 o 2 años salió un pronunciamiento sobre la bendición a parejas homosexuales, la prohibición de la bendición a parejas homosexuales, y eso lo firmaba el prefecto, que hasta entonces era el prefecto de doctrina de fe, que era la Daria, porque justamente se plantea una cuestión que tiene que ver con la doctrina. En ese caso era la cuestión de las bendiciones de personas homosexuales, y responde doctrina de fe con un contenido doctrinal puntual, ¿no? Y hizo toda una argumentación de por qué se oponía, etcétera, etcétera. Es decir, es el organismo que tiene que velar por... ¿Vieron cuando decimos la doctrina católica? Bueno, es ese organismo. Es el que tiene que justamente o tiene a su cargo controlar o velar que la doctrina, que todo lo que sucede, digamos, que tiene que ver con la fe, con el contenido de la fe, esté resguardado. Por eso es tan importante, ¿no? Una periodista muy vinculada al mundo vaticano la otra vez me comentaba que Víctor, el padre Tucho, para muchos, se lo conoce así en los ámbitos religiosos, a Víctor Manuel Fernández, él rechazaba ser nombrado cardenal, ¿no? En algunos momentos dice que Francisco le había ofrecido nombrarlo cardenal, pero ahora en este lugar de tanta importancia que vos nos estás refiriendo, estamos hablando del segundo o el tercer lugar en importancia dentro del Vaticano, yo creo que es inevitable. Francisco se salió con la suya y va a tener que ser inevitablemente cardenal, ¿no? Víctor Manuel Fernández, no le queda otra ya. Sí, lo que sucede es muy interesante. Pensaba esto, ¿no? Y reflexionando sobre lo que había pasado, algunos lo perfilábamos a Víctor Manuel Fernández como arzobispo de Buenos Aires. Sí, correcto. Era uno de los nombres que más sonaba, ¿no? Sí. Siendo arzobispo de La Plata, era uno de los nombres que más sonaba para Buenos Aires. Y cuando pasó lo de García Cuerva, además con todo el revuelo que generó su nombramiento, quedó como decir, che, qué raro que no, ¿no? Qué raro que Tucho no vino a Buenos Aires, ¿no? Bueno, ahora se entiende, ¿no? Ahora queda como muy claro porque, ¿no? Evidentemente Francisco tenía otra intencionalidad, que además de vuelta tiene que ver, creo que la carta que le manda es muy reveladora, digamos, ¿no? O sea, lo que espera de Tucho en este momento, ¿no? Para este dicasterio. Fíjense que en la carta comienza diciendo, yo compartí algunos fragmentos. Sí, ahí la pueden ver en Hablemos de Teología, para quienes quieran leerla. Sí, dice, ¿no? Es decir, en el pasado, el dicasterio que hoy afrontás tuvo comportamientos inmorales, hasta hablando de la Inquisición, y otros, ¿no? A vos también lo silenciaron, digamos, este organismo que muchas veces actuó más como juez, ¿no? También en ese lugar estuvo Ratzinger, digo, para que nos hagamos una idea, ¿no? Ratzinger antes de ser Benedicto XVI. Quiero decir, es un puesto muy importante que concentra mucho poder, pero en este sentido, ¿no? En el sentido del control de la doctrina. Por eso es que es tan relevante, ¿no? Y en este sentido me parece que una persona como ¿no? Como Víctor Manuel Fernández, que tiene una teología, y algunos, ¿no? Que si se quiere los más conservadores pueden decir que es bastante border la teología de Tucho, me parece interesantísimo, ¿no? Me parece interesantísimo porque es justamente una apuesta a repensar el quehacer teológico y lo que llamamos tradicionalmente la doctrina o el conservadurismo desde otro lado. Agustín, clarísimo, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte, buen fin de semana, y seguramente vamos a estar hablando ahora de la gestión que va a tener Víctor Manuel Fernández allí en Roma como prefecto del Dicasterio de la Doctrina y la Fe, así que seguramente tendremos más novedades para hablar de este tema, ¿no?
Gracias, sí, buen día para ustedes y realmente denle importancia porque esto Sí. es mucho, muy importante. Tengamos Sí. presente que esto que hoy pasó es mucho, muy importante para el futuro de la iglesia. Un fuerte abrazo, Agustín, buen fin de semana. Igualmente.